¿Tienes un minuto? Tranquilo, no es nada malo. Solo quería hablarte sobre tu rendimiento de esta semana. Has hecho un gran esfuerzo. Eso se nota, pero necesitamos un poco más. Ya sabes cómo es esto. La empresa confía en ti. Sí, claro, entiendo. Solo que han sido jornadas pesadas, muchas llamadas seguidas y los clientes están más agresivos últimamente. Lo sé, créeme. Yo también pasé por eso. Todos empezamos igual. Pero la clave es mantener una sonrisa incluso cuando estás cansado. Recuerda, la actitud es parte del trabajo. A veces siento que las palabras se me acaban, que ya no tengo voz. Eso significa que estás aprendiendo. Estás adaptándote al ritmo del call center. Es como una escuela. Este lugar te enseña a escuchar, a controlar, a mejorar cada día. ¿Y si no quiero mejorar? ¿Y si solo quiero respirar sin que me midan cada segundo? Bueno, eso sería complicado. Aquí todos somos parte de algo más grande. Lo importante es que creas que lo que haces tiene sentido. Si no lo crees, el sistema se derrumba poco a poco. Buenos días, servicio al cliente. ¿En qué puedo ayudarle hoy? ¿Todo bien con las llamadas de hoy? Sí, señor. Todas dentro del promedio, sin quejas. Excelente. Recuerda, mientras menos ruido, mejor fluye el sistema. El silencio también es productividad. Buenos días, servicio al cliente. Ajá, sí, señor. Lo entiendo. Ajá, sí, señor. Claro que sí. Entonces, ¿para qué estás trabajando? ¿Para qué trabajas? No entiendo. Los odio. Ay, Los detesto. sí, Ojalá se señor, mueran. sí, señor. Púdranse. Púdranse. ¿Quién es el señor? Creo que ya no sé si estoy hablando o repitiendo. No sé si obedezco o si solo soy parte de la voz que obedece por mí. ¿Todo bien? Hay una llamada en espera. No, yo me voy de aquí. Me quito esto. Qué raro. Suena igual al silencio. La de pensar no te la sabes. Capítulo 6. Poder y realidad. La realidad se moldea con poder y exigencia. Hola, mi nombre es Juan Pablo Montoya y estoy con... Alexander Ramírez. Y hoy vamos a hablar del tema del poder y las instituciones. Sí, entonces me gustaría al menos explicar un poco la intro, que como pudieron notar es la vivencia de un trabajador en un call center. Es una vivencia nuestra que decidimos retratar un poco más dramático, más teatral, sobre lo que vivimos. Entonces es un juego muy sencillo, ver cómo el jefe es un ente de poder que le exige al empleado más y más, producir más hasta el punto de deshumanizarlo y ser muy hostigante de manera pasiva, como las instituciones son dentro de nosotros. Por eso incluso se hace la comparación con un colegio. Al final, pues el empleado se libera de sus cadenas, se quita las diademas del call center y se pregunta qué era lo que lo estaba oprimiendo, qué es el poder. Se dio de cuenta del poder que lo estaba rodeando, que él lo estaba controlando. El poder se encuentra más que todo en todas partes, sobre todo en las instituciones, ya sean universitarias, sea hasta incluso en hospitales, colegios. Y el tema es que estas nos controlan de una forma en la que nos hacen pensar cosas que naturalmente no deberíamos, pero nos instauran eso y lo interiorizan de tal forma en la que la gente no termina siendo consciente de que está como que obedeciendo a ciertos temas de por qué actuar de esta forma, por qué darle prioridad a estas cosas. Y Ujú. esto más que todo también se ve muy instaurado en el Tradicional. no, en el sistema capitalista. O sea, desde el inicio nuestro sistema nos está impulsando a trabajar para el mismo sistema, no que el sistema trabaje para nosotros. Es como que el tema, o sea, todo esto nos hace preguntar de dónde viene, cómo nace y por qué está ahí. Y la respuesta es muy simple, es porque hay unos pocos que supieron cómo organizarse, cómo manejar la situación y de esa forma es como que sacan beneficio. Unos pocos sacan beneficio de todos básicamente. ¿Por qué? Porque es como un sistema en el que nos hacen trabajar,
pero la gente no es como muy consciente de por qué o para quién lo hace. Y muchas veces este problema o este error se comparte entre todos y aún así nos mantienen como separados. La gente no tiene como conciencia de clase. Hay unos que pertenecen como que a esta élite, que los hacen creer que pertenecen a esta élite más que todo por el tema del consumo. Ellos creen que por consumir las mismas cosas que los demás es que tienen los mismos, como que juegan al mismo juego. Pero lo cierto es que mientras ellos trabajen para otros, seguirán en las mismas condiciones que los que están más abajo. Y esto lo dice Jean Baudry, si no estoy mal. Sí. Andy Waldron habla sobre la democracia del consumo. De que todos tengan acceso al mismo elemento, al mismo mercado, no implica que estemos en condiciones de igualitarias. Exactamente lo que explica Warhol es que el hecho de que el más pobre y el más rico tengan el mismo acceso a una Coca-Cola, a la misma lata de Coca-Cola, igual de fría, con el mismo diseño, con el mismo tamaño. Eso hace creer que, digamos que todos tienen las mismas oportunidades, pero lo cierto es que no todos tienen las mismas oportunidades. Hay que tener mucha suerte al nacer. Y esto es algo que se ve muy reflejado en el tema de las élites y cómo es que ellos se refugian y nos hacen creer que todos estamos dentro del mismo juego, el mismo sistema, pero lo cierto es que ellos están encerrados porque saben cómo controlarse o cómo organizarse entre ellos, porque son muy pocos, esto en verdad es una minoría que tienen muy bien controlado el tema de cómo es que funcionan las instituciones. Y eso es verdad, porque incluso estas mismas élites se enfocan en que el mismo sistema siga creciendo y siga solidificándose, porque a partir de esta construcción se crean expectativas poco realistas de lo que se necesita supuestamente para vivir. Es que las personas de escasos recursos que siempre han estado en una necesidad constante creen que salir de esa necesidad es comprar ropa de lujo, teléfonos de alta gama como iPhone o ropa Gucci, ese tipo de cosas. Sí, eso se ve mucho en el tema del consumo, con por ejemplo Starbucks, marcas como Apple. Eso hace creer a la gente de que, digamos que sí, tienen como cierto privilegio. Ujú. Y en cierta forma es así, pero no es algo que los saque de un sistema en el que se clasifican como clase obrera. Entonces eso hace que haya mucha separación y la gente o la clase obrera no se organice bien para exigir lo que vienen siendo sus derechos laborales. Sí, en el colegio, bueno, lo que pasa en el colegio es que a nosotros nos enseñan como el tema de cómo ser productivos, cómo generar Más riqueza. plata. Esto lo hacen a partir de lo que, digamos, enseñan en el modelo del sistema capitalista, pero no nos enfocan esta educación en lo que verdaderamente importaría, como por ejemplo desarrollar el ser, sino que también, pues eso es como que lo enfocan más que todo en producir, Ajá. no lo enfocan en algo personal. Entonces, desde ahí es que nos enseñan mucho y nos instauran e interiorizan esos valores de que debe de producir, debe Y de ser útil. nos deshumaniza eso, porque te fomentan un modelo y te establecen unos estándares. Y tú como un niño inconsciente, por decirlo así, de tus capacidades o de las capacidades de los demás, asumes algo que no es verdadero. Y asumes algo, así como tú dices, que nos enseñan a producir y a crear más económicamente, no nos enseñan a cómo pensar y ser para las demás personas. Sí, es un problema, o sea, todo el problema nace desde ahí y no solamente desde el colegio, también aparecen en el tema de las publicidades que buscan que tú seas eficiente, en el tema de las religiones que también buscan como lo mismo, de como si tú no eres útil, digamos que no sirves, pero todo eso es como muy enfocado a beneficiar unos pocos a un sistema capitalista. Entonces, eso como que es el tema que tienen las instituciones y eso es algo que se replica y se sigue replicando después. Cuando ya llegan al tema de las universidades y los trabajos, sobre todo cuando son empresas tan cerradas como lo pueden ser oficinas. Todo eso es demasiado estructurado. Y lo peor es que incluso ante todo esto, nosotros, la sociedad, como diría Antonio Gramsci, las estructuras sociales naturalizan este comportamiento. Nosotros al fin y al cabo replicamos lo que hace el otro y si vemos que el otro tiene 20 horas extras laborales, lo vemos como algo normal. E incluso algo de enorgullecerse aquí en Colombia. Sí, o sea, tanto como el tema de los medios, los periódicos, las noticias,
Todo eso nos enseñan y nos buscan educar como lo que es bueno y lo que es malo, que te enseñen a ti desde niño lo que es bueno y lo que es malo, va muy enfocado en el tema del capitalismo. Y cómo es que eso es como que busca hacerte producir. Por ejemplo, si tú no tienes trabajo, si tú no produces, si tú no ganas dinero, no sirves. Eso es malo. Sí, claro, y es algo en lo que estoy incluso confuso porque ¿qué es bueno y qué es malo? Mm, Son las instituciones lo que establecen qué es bueno y qué es malo. Producir es bueno, no producir es malo. Servir es bueno, no servir es malo. Y lo vemos incluso en diferentes culturas, religiones, política. Decía Bertrand Russell que no hay una definición directa de lo que es bueno ni de lo que es malo, ya que todas estas definiciones de todas nuestras culturas e ideologías son incompatibles, son directamente imposibles de coincidir entre sí. Entonces, esto prueba que no hay una definición como tal de qué es lo bueno y qué es lo malo. Sí, o sea, y digamos que tiene de malo todo esto en verdad, si lo que genera es como el tema de riquezas, es como que bueno, sí, mire que eso beneficia, pues se puede decir que es un sistema que logra beneficiar a todos o al que logre adaptarse mejor, pero lo cierto es que esto aparte de borrar como nuestra identidad, también es algo que digamos que nos perjudica en muchos sentidos de la vida diaria. ¿Por qué? Porque hay unos pocos que se quedan fácilmente estancados. Esto más que todo como lo que ya dije antes depende de cómo nace, ¿cierto? Por ejemplo, ¿Tú cómo naciste? en mi experiencia personal, ¿cómo es? ¿Cómo ha sido? Pues yo crecí en Medellín, en unos barrios como muy alejaditos, ¿cierto? Por ahí por el Picacho, que estos barrios son más que todo invasiones de los obreros que se mudaron aquí en busca de oportunidades. Entonces, esta clase tan baja llegó con sus invasiones, formó esos barrios allá por arriba en esos montes. Entonces, lo que yo veo, o lo que yo veo desde que nací a principios de los años 2000, era que la gente dependía mucho de sus empleos. Todo giraba en torno a sus empleos. Todo tenía que ver con sus empleos y con el tema de alimentar a sus hijos, de Wow. poder tener como que sobrevivir cada mes. Eso va más allá de que, pues bueno, sí, pueden tener su plata, pero es que esa plata misma se va en nada. ¿Por qué? Porque digamos que ellos obedecen más que todo a la economía. Ellos trabajan para el tema de la economía, entonces no tienen como una libertad. Esto hace que se anclen mucho toda su personalidad, todo su ser, todos sus pensamientos y todo va anclado a sus trabajos. Y en caso de que lo pierdan, que queden desempleados, es como perderlo todo. Uy, qué horrible. Yo, la verdad, tengo una infancia totalmente distinta. Nunca vi como esas necesidades. Yo asumía todo porque afortunadamente estuve privilegiado. De hecho, sentía que mi vida en su momento era mala, o sea, que era difícil. Ahora pienso que estupidez, porque yo creía que tener que hacer oficio, tener que hacer las actividades normales en casa y el mínimo de tareas en un colegio, en una institución pública, eran terribles. Yo no era consciente ni tenía conciencia de clase de todo lo que se asomaba detrás de todo lo que yo hacía. Y ya cuando yo antes estuve en la secundaria, ya crecí y entendí varias cosas. Y sobre todo en Medellín, ya que yo no soy de acá, yo vengo del Casanare. Y acá en Medellín sí hay cultura con respecto a eso. Sí se hace conciencia de clase, sí se habla sobre cómo podemos ayudar a los otros y podemos aportar un poquito a esta sociedad. El tema de las clases es algo que, digamos que Medellín es una ciudad en la que sí se tiene muy en cuenta ese tema de las clases sociales, aunque muchas veces la gente se quiere pasar con eso y prefieren ir como al otro bando en el que saben cómo aprovecharse, y no Ujú. tanto como el cómo luchar los principios. Entonces, esto hace que nazcan, por ejemplo, en las invasiones que yo mencioné, nace mucho el tema del movimiento punk y cómo es que estos luchan por ese tema de las clases sociales y la opresión del poder y las instituciones, cómo es que nos han, pues es como una lucha entre ellos, cómo es que nos han moldeado tanto y la gente no se da cuenta de eso. Es más, incluso cuando se dan cuenta es como que buscan aprovechar de eso. Claro. Y te hacen gaslighting, te hacen fingir que no viste nada. Ajá. Y los que sí tienen el poder tratan de demostrarlo, tratan de fanfarronear. ¿O es una idea mía? Eso más que todo, yo creo que eso más que todo nace de que cuando alguien pasa de, digamos, la clase obrera a la más privilegiada,
como que no saben manejar bien ese asunto, entonces eso, Sí. ahí es donde nace. Pero en verdad los que sí son verdaderamente privilegiados, ellos sí saben Cómo ser privilegiados. cómo controlar eso. Sí. Ay, bueno, muy chévere. Y bueno, creo que sería todo. Eso sería todo. Muchas Gracias gracias por escuchar.